Las puertas del turboascensor se abrieron con un siseo. Anakin se apretó contra la pared. Partes de droides cortadas por sable láser cubrían el suelo a sus pies. Al otro lado parecía haber un vestíbulo de ascensor de lo más corriente. Pálido, desnudo y vacío. Lo conseguimos. Por fin. El cuerpo de Anakin tarareaba la melodía de su abrasadora hoja azul. Anakin. Obi-Wan estaba parado contra la pared contraria, mostrando una calma que Anakin apenas podía comprender. Clavó una mirada significativa en el sable láser que empuñaba el joven Jedi. «Anakin, rescate», dijo en voz queda. «No destrucción». Anakin mantuvo el arma en la misma posición. «¿Y Dooku? Cuando pongamos a salvo al canciller, podremos volar la nave», respondió Obi-Wan con un asomo de sonrisa. Los dedos mecánicos de Anakin apretaron el mango del sable láser con fuerza hasta que crujió. Preferiría hacerlo a mano. Obi-Wan cruzó con precaución la puerta del turboascensor. Nada le disparó. Hizo una seña a Anakin para que avanzara. «Sé que es difícil, Anakin. Sé que, a muchos niveles, esto es una cuestión personal. Debes tener un cuidado extra para no olvidar tu entrenamiento, y no me refiero solo al entrenamiento para el combate». El calor afloró a las mejillas de Anakin. «Yo no. Soy ya tu Padawan», ladró en su mente, pero era la adrenalina quien hablaba. Contuvo las palabras y dijo en su lugar: «No pienso decepcionarte, maestro, ni al canciller Palpatine. No tengo ninguna duda de eso, pero no olvides que Dooku no es un simple Jedi. Oscuro como es Ventress, es un señor de los Sith. Las fauces de su trampa están a punto de cerrarse, y podemos correr un peligro algo más que simplemente físico». Sí. Anakin dejó que su hoja desapareciera y pasó junto a Obi-Wan, caminando, hasta el vestíbulo del turboascensor. Impactos distantes resonaron por toda la nave, y el suelo se agitó como una balsa en un río desbordado. Pero él apenas se dio cuenta de ello. Es que ha hecho tantas cosas, no solo a los Jedi, sino a la galaxia. «Anakin», empezó a avisarle Obi-Wan. «No te preocupes, no estoy furioso y no busco venganza. Solo…» alzó el sable. «Láser. Solo espero impaciente que todo esto acabe. La impaciencia es distracción, lo sé. Como sé que la esperanza es tan hueca como el miedo». Anakin se permitió sonreír, pero solo un poco. «Y ya me sé todo lo demás que te mueres por decirme ahora». La sutil inclinación de cabeza de Obi-Wan, ligeramente pesarosa, era tan afectuosa como un abrazo. «Supongo que en algún momento tendré que dejar de intentar entrenarte». La sonrisa de Anakin se amplió hasta casi dar pie a una carcajada. «Creo que es la primera vez que lo admites». Se detuvieron ante la puerta de las habitaciones del general, un enorme óvalo de iridita opalescente enmarcado de oro. Anakin miró su reflejo en ella, casi fantasmal, y buscó con la fuerza en la habitación, dejando que la fuerza entrara en él. «Estoy preparado, maestro. Sé que lo estás». Se detuvieron un momento, codo con codo. Anakin no miró a su compañero, miró a la puerta, a través de la puerta, buscando en sus relucientes profundidades un atisbo de un futuro imprevisible. No podía imaginar su vida sin guerra. «Anakin». La voz de Obi-Wan se había suavizado, y su mano era cálida en el brazo de Anakin. «En estos momentos no hay otro Jedi al que preferiría tener a mi lado. Ningún otro hombre». Anakin se volvió y encontró en los ojos de Obi-Wan
una profundidad de sentimientos que había avistado solo en raras ocasiones a lo largo de todos sus años juntos, y el amor puro y sin complicaciones que asomó en su interior le pareció una promesa de la misma fuerza. Yo no quisiera que fuera de otro modo, maestro. Creo que deberías acostumbrarte a llamarme Obi-Wan, dijo su antiguo maestro, provocando una divertida mirada de sorpresa en Anakin ante las palabras que brotaban de su boca. Obi-Wan, vamos a por el canciller. Sí, vamos. Dentro de la vaina de un turboascensor, Dooku observaba las imágenes holográficas de Kenobi y Skywalker bajando con precaución las escaleras curvas de la balconada de entrada que accedía al nivel principal de las habitaciones del general. Se movían despacio para mantenerse anclados en el oscilante crucero. La nave se estremeció, corcoveó por un impacto múltiple de torpedos y las luces volvieron a apagarse. La luz es siempre lo primero en fallar cuando la energía de soporte vital se desvía hacia el control de daños. Mi señor, Grievous parecía preocupado a través del comunicador interno de la nave. Los daños que está recibiendo la nave empiezan a ser graves. Hemos perdido el 30% de los sistemas automatizados de armamento y podemos perder la capacidad para saltar al hiperespacio. Dooku asintió juiciosamente para sí mismo, frunciendo el ceño hacia los fantasmas de translúcido azul que se acercaban a Palpatine. Dé la señal de retirada a toda la fuerza de ataque, general, y prepare la nave para el salto. Me uniré a usted en el puente cuando los Jedi hayan muerto. Como ordene mi señor. Grievous, fuera. Sí que estás fuera, vil criatura, murmuró Dooku después de la conexión. Fuera de nuestros planes, sin suerte y sin tiempo. Arrojó a un lado el comunicador e ignoró el ruido que hizo contra la cubierta. Ya no le resultaba útil. Que se destruyera junto con Grievous, sus repulsivos guardaespaldas y el resto del crucero cuando él estuviera capturado sano y salvo y lejos de allí. Asintió a los dos voluminosos superdroides de combate que le flanqueaban. Uno abrió la puerta del ascensor y ambos la cruzaron, pivotando para tomar posiciones a ambos lados. Dooku se alisó la capa de resplandeciente tejido blindado y salió con una majestuosa zancada al vestíbulo en penumbra del ascensor. La puerta de las habitaciones del general aún ardía a la pálida luz de emergencia, allí donde esos dos pueblerinos idiotas la habían agujereado con los sables láser. Si pasaba por el agujero, corría el riesgo de chamuscarse los pantalones. Dooku suspiró e hizo un gesto. Lo que quedaba de la opalescente puerta se deslizó silenciosamente para dejarle paso. No pensaba combatir a los dos Jedi con los pantalones ardiendo, por supuesto. Anakin se deslizó por la hilera de sillas situada a un lado de la inmensa mesa de reuniones que dominaba el centro de la habitación principal del general Grievous. Obi-Wan le imitó por el otro lado. Relámpagos silenciosos restallaban y brillaban. La única iluminación de la sala procedía de la enorme pared curva de visualización que había al final de la misma. Una tormenta de descargas de turboláser, disparos anticaza y las supernovas en miniatura, provocadas por la muerte de naves enteras. Contra esa carnicería de fondo se dibujaba una sombra, la silueta de una silla de respaldo alto. Anakin captó la mirada de Obi-Wan al otro lado de la mesa y señaló con la cabeza la forma oscura que había más allá. Obi-Wan respondió el gesto manual Jedi para acercarse con precaución, añadiendo la de preparado para actuar. Anakin apretaba los labios, como si necesitara que le dijeran eso. Después de los problemas que habían tenido en los turboascensores, podía pasarles cualquier cosa aquí y ahora.
Por lo que sabían, el lugar podía estar lleno de droidecas. Volvió la luz. Anakin se quedó paralizado. La oscura figura de la silla. Era el canciller Palpatine. Sí, y no había droides a la vista. El corazón debía haberle saltado de alegría en el pecho, pero Palpatine no tenía buen aspecto. El canciller parecía más que viejo, tan anciano como Yoda, poseedor de una edad incomprensible, exhausto y dolorido. Y algo peor. Anakin vio en el rostro del canciller algo que nunca había soñado encontrar en él, y eso le arrancó el aliento de los pulmones y borró las palabras de su cerebro. Palpatine parecía asustado. Anakin no sabía qué decir. No podía imaginar qué decir. Solo podía imaginar lo que podían haber hecho Grievous y Dooku para llenar de miedo el rostro de ese hombre valiente y bueno. Y ese pensamiento hirvió su sangre hasta tensarle el rostro y ensombrecerle el corazón, y reanudó el tronar en sus oídos, un tronar de Argonar, de Yavim, el tronar del campamento Tusken. Si Obi-Wan había sido golpeado por una inquietud similar, no fue evidente. El maestro Jedi inclinó la cabeza con su habitual cortesía. «Canciller», dijo con un saludo calmado y respetuoso, como si se hubieran encontrado por casualidad en el gran vestíbulo del Senado Galáctico. La única respuesta de Palpatine fue un murmullo tenso. «Anakin, detrás de ti». Anakin no se volvió. No le hacía falta. No solo por el sonido de tacones de botas y el estrépito de magnápodos cruzando el umbral de la balconada de entrada, sino por la fuerza que había en él y que envolvió su cuerpo en un repentino apretón, como si fuera el puño de un hombre sobresaltado. Pudo sentir en la fuerza a dónde miraban los ojos de Palpatine, la fuente de ese miedo que emanaba de él, como vapor traspasando un bloque de aire congelado. Y pudo sentir esa oleada de poder aún más fría que la escarcha en la boca de un Meinok, que entraba tras él en la sala, como una daga de hielo clavándose en su espalda. «Es curioso», pensó. «Después de Ventress, tiendo a esperar que el lado oscuro sea caliente». Algo se abrió en su pecho. El tronar de sus oídos se disolvió en el humo rojo que se retorcía en la base de su columna vertebral. El sable láser encontró su mano, y sus labios se alejaron de sus dientes en una sonrisa que habría reconocido un dragón Krayt. Lo que le dificultaba hablar había desaparecido. «Eso», murmuró a Palpatine y a sí mismo, «no es un problema». La voz que les habló desde la balconada de entrada era de un barítono elegante con tonos de oleosa resonancia, como el cuerno de caverna de un roble crin. La voz del conde Dooku. «General Kenobi, Anakin Skywalker». «Caballeros», término que empleo en su sentido más amplio, considérense mis prisioneros. Anakin ya no tenía ninguna clase de problema. La balconada de entrada proporcionaba a Dooku el ángulo ideal por encima de los Jedi y mirando en su dirección para calibrar la situación antes de empezar la farsa. Como toda farsa que se precie de tal, su desarrollo subsiguiente debía proceder con lógica implacable a partir de su ridícula premisa inicial: que Dooku pudiera ser vencido por simples Jedi, por cualquier Jedi. Era una pena que su antiguo amigo Mace no pudiera estar hoy con ellos. No tenía ninguna duda de que el maestro Corún habría disfrutado de la función. Dooku siempre había preferido los públicos cultivados. Al menos Palpatine estaba aquí, encadenado a la gran silla situada al fondo de la sala, con la batalla espacial girando en la pared de visualización detrás de él, como si su recortada silueta desplegara grandes alas de guerra. Pero Palpatine era menos público que autor, que en absoluto era lo mismo. Skywalker daba la espalda a Dooku, pero ya había sacado el arma,
y su cuerpo alto y esbelto estaba inmóvil ante la previsión de lo que iba a ocurrir, tanto que casi parecía temblar. Resultaba patético. Era un insulto llamar Jedi a ese chico. Kenobi, en cambio, era algo muy diferente. Un ejemplo clásico de lo obsoleta que estaba su especie. Se limitaba a quedarse parado, mirando con calma a Dooku y a los superdroides de combate que lo flanqueaban, completamente relajado, con las manos abiertas y con una expresión de mediano interés en el rostro. Dooku obtuvo cierta satisfacción melancólica, una placentera contemplación solitaria de su propia grandeza no reconocida, al pensar que Skywalker nunca podría comprender cuánta reflexión y planificación, cuánto trabajo había invertido Lord Sidious en orquestar su falsa victoria. Como nunca comprendería el arte, la auténtica maestría que Dooku iba a invertir en su propia derrota. Pero así era la vida. Había que sacrificarse para poder conseguir un bien mayor. Después de todo, se estaba librando una guerra. Llamó a la fuerza, acumulándola en su interior y envolviéndose en ella. Respiró en ella y la mantuvo arremolinada en su corazón, aferrándose a ella hasta que pudo sentir la galaxia girando a su alrededor, hasta convertirse en el eje del universo. Ese era el verdadero poder del lado oscuro, el poder que había sospechado tener incluso cuando era un niño, el que había buscado durante toda su larga vida, hasta que Darth Sidious le mostró que siempre había sido suyo. El lado oscuro no le conducía al centro del universo, le hacía serlo. Acumuló poder en su ser más interior hasta que la fuerza en sí misma solo existió para servir a su voluntad. Ahora, la escena que se desarrollaba a sus pies era sutilmente distinta, aunque no hubiera cambio alguno para los ojos físicos. Con estimulante precisión, la percepción de Dooku calibró desde el lado oscuro a los que tenía bajo él. Kenobi era luminoso, un ser transparente, una ventana a un prado soleado de la fuerza. Skywalker era una nube de tormenta iluminada con peligrosos rayos que iniciaba la rotación que amenaza con convertirla en un tornado. Y después estaba Palpatine, por supuesto, y estaba más allá del poder. No evidenciaba nada de lo que podía albergar su interior, pero, ante los ojos del lado oscuro, era un horizonte negro. Bajo su superficie completamente vulgar había una nada absoluta, perfecta, la oscuridad más allá de la oscuridad, un agujero negro en la fuerza, e interpretaba a la perfección su papel de secuestrado indefenso. «Buscad ayuda». El tono de pánico en su ronco susurro sonaba real incluso para Dooku. «Tenéis que conseguir ayuda. Ninguno de vosotros es rival para un señor de los Sith». Entonces, Skywalker se volvió para mirar directamente a los ojos de Dooku por primera vez desde aquel hangar abandonado de Geonosis. Su réplica estaba claramente pensada tanto para Dooku como para Palpatine. Eso dígaselo al que Obi-Wan hizo pedazos en Naboo. Una bravata hueca. Maul había sido un animal con ciertas habilidades, pero que no por ello dejaba de ser una bestia. Anakin. Dooku pudo sentir en la fuerza la desaprobación de Kenobi ante la fanfarronada de Skywalker y la contención sin esfuerzo de Kenobi a la hora de enfocar la presente situación. Esta vez lo haremos juntos. Los agudos ojos de Dooku notaron la tensión en la mano droide de Skywalker, que aferraba el sable láser. Yo iba a decir justamente eso. Bien, entonces, era hora de continuar con la comedia. Dooku se inclinó hacia adelante, y su capa de tela blindada se abrió como si fueran unas alas. Se elevó suavemente en el aire y descendió hasta el nivel principal, empleando la fuerza para planear de una forma lenta y digna.
Aterrizó en la cabecera de la mesa de conferencias y miró a los dos Jedi desde debajo de unas cejas alzadas. «Entréguenme sus armas, por favor, caballeros. No demos un espectáculo ante el canciller». Obi-Wan alzó su arma para asumir la defensa a Taru a 2 manos, al estilo de Qui-Gon y de Yoda. Su hoja chisporroteó al cobrar vida, y el aire se llenó de un olor eléctrico. «Esta vez no escaparás, Dooku. ¿Escapar de vosotros? Por favor». Dooku permitió que saliera a la luz su habitual sonrisa. ¿De verdad pensáis que he organizado toda esta operación con la intención de escapar? Hace horas que podía haberme llevado al canciller fuera del sistema, pero tengo cosas mejores que hacer con mi vida que cuidar de él mientras espero a que vosotros intentéis rescatarlo. Skywalker colocó el sable láser en posición Xian, la mano de duracero de su guante negro inclinada a la altura del hombro y la hoja inclinada hacia arriba y hacia afuera. Esto es algo más que un intento y algo menos que un rescate. Con un gesto ensayado, Dooku se echó atrás la capa, apartándola de su hombro derecho y descubriendo la mano con la que luchaba, y que usó para hacer un gesto ocioso a la pareja de superdroides de combate que aún seguían arriba, en la balconada. «Por favor, caballeros, o debo ordenar a los droides que abran fuego». Resultaría muy poco pulcro, con los disparos láser rebotando al azar por todas partes. Por supuesto, nosotros 3 correríamos poco peligro, pero la verdad es que odiaría que el canciller sufriera algún daño. Kenobi se movió hacia él con gracia pausada, hipnótica, como si flotase en una placa repulsora invisible. «¿Por qué será que encuentro eso difícil de creer?». Skywalker le imitó, moviéndose hacia el flanco de Dooku. «En Geonosis no parecía preocuparte tanto el derramamiento de sangre». Ah, la sonrisa de Dooku se amplió aún más. «¿Y cómo está la senadora Amidala?». «No». La tormenta que era Skywalker en la fuerza rugió con poder repentino. «No menciones siquiera su nombre». Dooku dejó eso a un lado. Los problemas personales del muchacho eran demasiado cansinos para continuar por ese lado. Sabía demasiado sobre la complicada vida privada de Skywalker. «No deseo mal alguno al canciller Palpatine, niño imprudente. No es ni soldado ni espía, mientras que tu amigo y tú sois ambas cosas. Solo un desafortunado accidente de la historia ha querido que él eligiera defender a una república corrupta contra mi empresa de reformarla». «Querrás decir, destruirla». «El canciller es un civil. El general Kenobi y tú, en cambio, sois legítimos objetivos militares. A vosotros os corresponde decidir si venís conmigo como cautivos». Un tirón de la fuerza llevó su sable láser a su mano con velocidad invisible. Su brillante hoja escarlata nació hacia abajo, inclinada hacia su costado, o como cadáveres. «Vaya coincidencia», replicó Kenobi con sequedad, mientras se movía para situar al conde justo entre Skywalker y él. «Tú afrontas una decisión idéntica». Dooku los miró por turnos, con calma, inmutable. Alzó la hoja para saludarlos al estilo Makashi y volvió a situarla en guardia. «No presumáis de tener la ventaja solo porque sois 2. «Oh, lo sabemos», dijo Skywalker. «Porque también sois 2. Dooku apenas consiguió contener un sobresalto de sorpresa. «O quizá deba decir que erais 2, siguió diciendo el joven Jedi. «Tenemos pillado a su compañero Sidious. Hemos seguido sus huellas por toda la galaxia. Ahora mismo estará bajo custodia Jedi». ¿De verdad? Dooku se relajó. Se sintió terriblemente tentado a guiñarle un ojo a Palpatine, pero, por supuesto, no lo hizo. «Qué suerte para vosotros. En el fondo es muy simple.
Pensó aislar a Skywalker, matar a Kenobi. Después de eso, solo necesitaría empujar a Skywalker hasta enfurecerle lo bastante como para romper su contención Jedi y revelarle el paisaje infinito del poder Sith. Lord Sidious se haría cargo entonces. «Ríndete», la voz de Kenobi se endureció adrede. «No te daremos otra oportunidad». Dooku alzó una ceja. «No creo que llegue a necesitarla, a no ser que alguno de los dos lleve a Yoda en un bolsillo». La fuerza chisporroteó entre ellos, y la nave tembló y corcoveó ante una nueva andanada de los turboláseres. Dooku decidió que ya había llegado el momento. Lanzó una falsa mirada por encima del hombro, una insinuación de distracción para provocar el ataque. Los tres se movieron a la vez. La nave se estremeció, y el humo rojo brotó de la columna de Anakin hasta sus brazos, piernas y cabeza. Y cuando Dooku insinuó una mirada de preocupación por encima del hombro, distrayéndose medio instante, Anakin no pudo seguir esperando. Saltó en el aire, inclinando el sable láser para matar. Obi-Wan saltó desde el otro lado, en perfecta coordinación, y ambos se encontraron en el aire, pues el señor Sith ya no estaba entre ellos. Anakin alzó la mirada justo a tiempo de ver la suela de la bota de cuero de Rancor de Dooku caer sobre su cara y arrojarlo al suelo. Recurrió sin esfuerzo a la fuerza para enderezarse y aterrizar completamente equilibrado. Luego volvió a saltar hacia los relampagueantes destellos, escarlata contra azul celeste, que brotaban del entrechocar de sables láser, con el que Dooku hacía retroceder a Obi-Wan. Una sucesión de florilegios y estocadas entretejidas que apartaban la hoja del Jedi cada vez que éste buscaba su corazón. Anakin se lanzó contra la espalda de Dooku, y el conde se medio volvió, haciendo un gesto casual mientras mantenía a raya a Obi-Wan con una sola mano. Las sillas de la mesa de conferencias saltaron y giraron hacia la cabeza de Anakin, que logró cortar la primera en dos con cierto desdén, pero la segunda le golpeó en las rodillas, y la tercera se estrelló contra su hombro, derribándolo. Se maldijo para sus adentros y buscó en la fuerza para coger varias sillas por su cuenta, pero la propia mesa de conferencias lo golpeó y lo desplazó hasta aplastarlo contra la pared. El sable láser escapó de sus dedos laxos y rodó por la superficie de la mesa para caer al suelo por el otro extremo. Y Dooku apenas parecía estar prestándole atención. Atrapado, sin aliento y medio aturdido, Anakin pensó: «Si esto sigue así, voy a tener que enfadarme». Mientras desviaba sin esfuerzo una deslumbrante lluvia de estocadas azules por parte de Kenobi, Dooku sintió que la fuerza apartaba de la pared la mesa de conferencias y la arrojaba contra su espalda con velocidad asombrosa. Apenas consiguió elevarse lo suficiente para saltar de espaldas sobre ella, evitando que le partiera la columna en dos. «Vaya, vaya», dijo con una risita. «Parece que, después de todo, el chico tiene algo de poder». Su voltereta hacia atrás le colocó de pie justo delante del muchacho, que corría tras la mesa que había arrojado, embistiendo de cabeza, desarmado y con el rostro ya completamente encarnado. «Soy 2 veces más Jedi de la última vez». «Ah», pensó Dooku, «qué ego tan frágil. Sidious tendrá que ayudarle en eso, pero hasta entonces». El mango del sable láser de Skywalker silbó por el aire hasta su mano, en perfecta sincronía con un mandoble circular. «Mis poderes se han multiplicado desde la última vez que nos vimos. Qué bien para ti». Dooku se apartó, esquivándole limpiamente, y atacó a la pierna del chico, pero Skywalker paró la estocada al pasar y se las arregló para mover la hoja hasta detrás de su cabeza
y desviar el golpe casual que Dooku intentó propinarle en la nuca. El impulso de su torpe embestida lo puso en el camino de Kenobi, por lo que éste tuvo que emplear la fuerza para saltar por encima de la cabeza de su compañero, directo a la hoja alzada de Dooku. Kenobi apartó la hoja escarlata con un mandoble mientras pivotaba en el aire, y Dooku volvió a apartarse, de modo que esta vez fue Kenobi quien se puso en el camino de Skywalker. «Esto es realmente patético», dijo Dooku. Oh, estaban llenos de energía, saltando y girando, golpeando casi al azar, haciendo pedazos las sillas y usando la fuerza para arrojarlas en todas las direcciones concebibles. Mientras, Dooku continuaba superándolos a su manera metódicamente elegante, de forma tan completa que apenas podía contenerse para no reír en voz alta. Solo tenía que contrarrestar sus tácticas, que eran deprimentemente vulgares. Skywalker era el ágil, saltando de un lado a otro como un murciélago espasmódico, en una variante Jedi de Nick en medio con la que intentaban atacarle por ambos lados a la vez. Kenobi utilizaba una mensurada cadencia Shi-Cho que lo hacía previsible como un droide leñador, moviéndose paso a paso, reduciendo ángulos de ataque y acosando a Dooku de forma torpe pero constante, intentando arrinconarlo, mientras que Dooku solo necesitaba moverse de un lado a otro, dando algún salto ocasional aquí y allá, para poder luchar por turnos con cada uno, en vez de con los dos a la vez. Era de suponer que en otro entorno podrían llegar a ser razonablemente efectivos. Era obvio que habían desarrollado su estilo, luchando en equipo contra gran cantidad de contrincantes. No estaban preparados para combatir contra un único usuario de la fuerza. Y, desde luego, no contra uno con el poder de Dooku. Él, en cambio, siempre había luchado solo. Le resultaba risiblemente fácil mantener a los Jedi tropezando, trastabillando e interponiéndose el uno en el camino del otro. Ni siquiera se daban cuenta de que él dominaba completamente el combate. Mientras luchasen tal y como se les había entrenado, liberándose de todo deseo y dejando que la fuerza fluyera por ellos, no tendrían ninguna posibilidad de contrarrestar el dominio que tenía Dooku de las técnicas Sith. No habían aprendido nada desde que les venció en Geonosis. Permitían que la fuerza les dirigiera. Dooku dirigía a la fuerza. Desviaba hacia sus paradas los golpes que le dirigían, y en sus contraataques incluía empujones de poder oscuro que alteraban sutilmente el equilibrio de los Jedi y les rompía el ritmo. Podía haberlos matado tan fácilmente como esa criatura de Maul había acabado con los Vigos del Sol Negro. Pero solo tenía una muerte en su agenda, y este espectáculo para tontos se volvía aburrido, incluso cansino. El poder oscuro que le servía solo llegaba hasta cierto punto, y después de todo, él ya no era tan joven. Lanzó una estocada contra las tripas de Kenobi, pero éste la desvió con una parada en ascenso, llevando ambas hojas, llameantes e inmovilizadas, a la altura del pecho, a un palmo del cuello de ambos. Eres demasiado lento, Kenobi. Demasiado predecible. Tendrás que hacerlo mejor. La respuesta de Kenobi a ese consejo amistoso fue una mirada con un brillo de diversión en los ojos. «De acuerdo», dijo el Jedi, y saltó hacia arriba, sobre la cabeza de Dooku, tan rápido que pareció haber desaparecido. Y en el espacio donde antes estuvo Kenobi, ahora solo se hallaba el relámpago azul de la hoja de Skywalker, buscando el corazón de Dooku. Solo un giro desesperado a un lado convirtió lo que podría haber sido un agujero humeante en su pecho en una quemadura horizontal en su capa de tejido blindado. «¿Qué?», pensó Dooku. Se arrojó, girando hacia arriba,
lejos de los dos Jedi, y aterrizó sobre la mesa de conferencias, apartándose un momento del enfrentamiento para recuperar la compostura. Eso había estado demasiado cerca, pero cuando sus botas tocaron la mesa, Kenobi ya estaba allí para recibirlo, agitando el sable a una velocidad defensiva tan desconcertantemente rápida que Dooku no se atrevió ni a intentar un golpe. Dooku lanzó una finta hacia la cara de Kenobi, la bajó y giró, golpeándole los tobillos con una patada hacia atrás. Pero Kenobi no solo esquivó fácilmente su ataque, sino que Dooku estuvo a punto de perder su propio pie ante un mandoble de Skywalker que había vuelto a salir de la nada y ahora cortaba la mesa para que se derrumbase bajo el peso de Dooku y arrojara al señor Sith al suelo sin más ceremonias. Esto no estaba en el plan. Skywalker propinó su siguiente mandoble con tanta fuerza que solo pararlo dobló los codos a Dooku, que dio una voltereta hacia atrás y cayó de pie. Y allí estaba la hoja de Kenobi, dispuesta a rebanarle el cuello. Solo un bloqueo desesperado, junto a una patada que alcanzó a Kenobi en el muslo, le hicieron ganar tiempo suficiente para, de un salto, volver a alejarse. Pero cuando aterrizó, Skywalker ya estaba allí. El primer golpe de la hoja de Skywalker desvió la guardia instintiva de Dooku. La fuerza del segundo le dobló la muñeca. El tercer fogonazo azul desvió la hoja escarlata de Dooku tan hacia adentro que éste se quemó el hombro y se vio obligado a ceder terreno. Dooku se sentía empalidecer. ¿De dónde había venido eso? Skywalker siguió atacando, mecánicamente inexorable, increíblemente poderoso, como un droide destructor con un sable láser. Cada paso era un golpe, y cada golpe un paso. Dooku retrocedió hasta donde se atrevía. Skywalker se mantuvo encima de él. La respiración de Dooku se volvió entrecortada. Ya no intentaba bloquear los golpes de Skywalker, sino desviarlos. No podía contrarrestar la energía del joven con la suya, ya que el chico tenía una fortaleza física asombrosa, además de tremendas reservas de energía de la fuerza. Y solo entonces se dio cuenta Dooku de que le habían engañado. La postura defensiva Shin de Skywalker había sido un truco, al igual que sus acrobacias Ataru. El chico era un estilista de Gemso, y tan bueno como el mejor que hubiera visto Dooku. Su propio Makashio no generaba la energía cinética necesaria para contrarrestar frontalmente al Digemso, y mucho menos mientras se defendía también de un segundo atacante. Era momento de alterar su propia táctica. La debilidad del Gem-So es su falta de movilidad. Así que Dooku se dejó caer y giró la pierna hacia atrás, dando una patada en los tobillos de Skywalker con fuerza suficiente para desequilibrarlo. Así consiguió alejarse de un salto y encontrarse nuevamente ante la rueda de relámpagos azules, que era la hoja de Kenobi. Dooku decidió que la comedia ya llegaba a su fin. Era hora de matar. Qui-Gon Jinn, el propio padawan de Dooku, había sido el maestro de Kenobi, y Dooku había entrenado miles de veces con Qui-Gon, así que conocía todas las debilidades de la forma Ataru, con sus ridículas acrobacias. Dirigió una serie de relampagueantes estocadas contra las piernas de Kenobi para obligarlo a dar un salto hacia atrás, y así rebanarle la columna de riñones a omoplatos. Y esa imagen, ese plan, estaba tan claro en la mente de Dooku que casi no se dio cuenta de que Kenobi paraba todas sus estocadas sin apenas desplazar los pies, manteniéndose perfectamente centrado, perfectamente equilibrado, sin mover la hoja un milímetro más de lo necesario, desviando sin esfuerzo sus golpes y reaccionando con cegadoras estocadas y mandobles más rápidos que la lengua de una víbora fantasma garoliana.
Solo cuando Dooku sintió que Skywalker volvía a ponerse en pie y le atacaba por la espalda, fue cuando se dio cuenta de cuál era la fuente de esa velocidad cegadoramente defensiva que Kenobi había empleado un instante antes, y solo entonces, tarde, se dio cuenta de que los Sataro y Shicho de Kenobi también habían sido trucos. Kenobi se había convertido en un maestro de Soresu. Dooku se descubrió teniendo un mal presentimiento repentino, inesperado, abrumador y completamente incómodo sobre lo que pasaba. Su farsa había derivado, de forma repentina e inexplicable, de lo humorístico a lo letalmente serio, y se tambaleaba con rapidez hacia lo aterrador. Esa comprensión estalló en la consciencia de Dooku como las florecientes bolas de fuego de las naves que morían fuera. Esos dos idiotas Jedi se las habían arreglado, de algún modo, para volverse completamente peligrosos. Esos payasos podían, solo como posibilidad, hasta ser capaces de vencerlo. No tenía sentido correr riesgos, hasta su maestro estaría de acuerdo. Lord Sidious podía gestar un nuevo plan con más facilidad que un nuevo aprendiz. Dooku volvió a hacer acopio de la fuerza, con una respiración honda, que invocó poder de todo el universo. El menor latigazo de ese poder, un simple gesto como el agitar de una muñeca, envió a Kenobi volando de espaldas a chocar con fuerza contra la pared, pero Dooku no tuvo tiempo para disfrutar con ello. Tenía encima a Skywalker. El resplandeciente sable láser azul giró y chisporroteó, y cada mandoble del joven Jedi se estrellaba contra la defensa de Dooku con la potencia imparable de una lluvia de meteoros. El señor Sith consumió generosamente su reserva de la fuerza solo para encajar esos ataques sin verse partido en dos. Pero Skywalker era cada vez más fuerte. Cada parada costaba a Dooku más energía de la que había empleado para arrojar a Kenobi al otro lado de la sala. Cada bloqueo le envejecía una década. Decidió que lo mejor sería volver a revisar su estrategia. Ya ni siquiera intentaba contraatacar. El agotamiento de la fuerza empezó a nublar sus percepciones, devolviendo su consciencia a su limitada forma física, atrapándolo dentro de su cráneo hasta apenas poder sentir los contornos de la sala en la que estaba. Sentía, vagamente, escaleras detrás de él, escaleras que llevaban hasta la balconada. Se retiró por ellas, buscando ventaja en el terreno elevado, pero Skywalker siguió atacando con ferocidad incansable. Su hoja azul estaba en todas partes, relampagueando y girando más y más rápido, hasta que Dooku vio la sala a través de un velo eléctrico. Y ahora Kenobi volvía a entrar en escena, empleando la fuerza para subir por las escaleras, como un torpedo detrás de Skywalker. Dooku decidió que en circunstancias tan extremas, un caballero tenía un permiso mínimamente discutible para hacer trampas. «¡Guardias!», dijo a la pareja de superdroides de combate, todavía parada y a ambos lados de la entrada. «¡Abran fuego!». Los dos droides avanzaron al instante y alzaron las manos. La energía martilleó desde los pesados láseres incorporados a sus brazos. Skywalker giró y su hoja desvió contra los droides hasta la última descarga, que fueron a su vez desviadas por sus caparazones blindados y pulidos como espejos. Rayos de partículas galvanizadas chirriaron por la sala en un rebote cegador. Kenobi llegó a lo alto de la escalera y derribó a los dos droides con un solo corte de su sable láser. Dooku se puso en movimiento antes de que los pedazos llegasen a tocar el suelo, girando para embestir lateralmente a Skywalker, que se dobló en dos. Empleando el último poder oscuro que le quedaba, Dooku continuó su giro y dio una patada voladora cegadoramente rápida
que estrelló el tacón de su bota contra la barbilla de Kenobi, con un crujido que recordaba al del cargador de un lanzacartuchos, y lo derribó escaleras abajo. Sonaba como si le hubiera roto el cuello. ¿A qué sería encantador? Pero no tenía sentido correr riesgos. Mientras el cuerpo inerte de Kenobi seguía cayendo hacia el suelo, Dooku envió una descarga de energía mediante la fuerza. La caída de Kenobi se aceleró de repente, como un misil quemando el último de sus motores antes de impactar. El maestro Jedi golpeó el suelo en un ángulo pronunciado. Se deslizó por él y chocó contra la pared con tanta fuerza que el permeocemento de hidroespuma se combó y se derrumbó sobre él. Algo que Dooku encontró extremadamente gratificante, y ahora a por Skywalker, y no pudo llegar más lejos. Cuando dedicó su atención al Jedi más joven, su visión se vio completamente obstruida por la suela de una bota acercándose a su cara a una velocidad casi terminal. El impacto fue un estallido de fuego blanco. Entonces sintió un segundo impacto contra su espalda, la barandilla de la balconada. Luego, la sala se volvió del revés y él cayó hacia el suelo. Sus brazos y piernas no prestaban atención alguna a lo que él intentaba obligarles a hacer. La fuerza parecía estar ocupada en otra parte, y la verdad era que todo el proceso le resultaba mortificante. Apenas pudo invocar una última oleada de poder oscuro antes de encajar lo que habría sido un impacto mutilador. La fuerza le acunó, acolchando su caída y poniéndolo en pie. Se sacudió el polvo y fijó una mirada altanera en Skywalker, que en ese momento se hallaba parado en la balconada, mirándolo. Y Dooku no pudo mantener la mirada. Encontraba extrañamente perturbadora esa inversión de sus posiciones originales. Había algo apropiado en ello, y le preocupaba. Ver a Skywalker donde unos momentos antes había estado parado el propio Dooku era como intentar recordar un sueño que nunca había tenido. Dejó eso al margen, recurriendo una vez más a la certeza de creerse invencible, y abrió un canal hasta la fuerza. El poder fluyó hasta él, y el peso de los años le abandonó. Alzó la hoja y miró. Skywalker saltó de la balconada. Incluso cuando el chico se arrojó contra él, Dooku sintió una nueva alteración en las corrientes de la fuerza que había entre ellos, y por fin lo comprendió. Comprendió por qué Skywalker se hacía más fuerte, por qué ya no hablaba, y cómo se había convertido en una máquina de combate. Comprendió por qué Sidious llevaba tanto tiempo interesado por él. El talento de Skywalker era natural. Allí donde debería estar su corazón había un horno termonuclear consumiendo los cortafuegos de su entrenamiento Jedi. Sostenía la fuerza en un puño cerrado al fuego blanco. Ya era medio Sith, y él ni lo sabía. Ese chico tenía el don de la furia, y se estaba conteniendo incluso ahora, mientras aterrizaba a su lado y propinaba una lluvia de golpes sobre las defensas del señor Sith, mientras lo hacía retroceder paso a paso. Dooku pudo sentir que Skywalker mantenía su furia contenida tras muros de voluntad, muros endurecidos por algún temor incontrolable. Temor de sí mismo, se dio cuenta Dooku, de lo que podría pasar si alguna vez permitía que ese horno que tenía por corazón alcanzara una masa supercrítica. Dooku se apartó, esquivando un golpe, y saltó hacia atrás. Siento un gran miedo en ti, un miedo que te consume. Así que, el héroe sin miedo. Eres un fraude, Skywalker. Solo eres un niño presumido, señaló al joven Jedi con el sable láser, como si este fuera un dedo acusador. ¿No eres ya algo mayor para tener miedo de la oscuridad? Skywalker volvió a saltar hacia él, y esta vez Dooku detuvo fácilmente la embestida. Permanecieron el uno frente al otro, y sus hojas relampaguearon con más rapidez
de lo que podía distinguir el ojo, pero Skywalker había perdido su ventaja. Una simple puya había bastado para que desviase su centro de atención de ganar la lucha a controlar sus propias emociones. Cuanto más furioso estuviera, más miedo tendría, y el miedo alimentaba a su vez la furia. Tal como le pasaba a un personaje coreliano del cuento popular, cuando empezaba a pensar en lo que hacía, no podía seguir andando. Dooku se permitió relajarse y sintió que recuperaba su espíritu juguetón mientras Skywalker y él giraban el uno alrededor del otro en su danza letal. Cualquier diversión que pudiese conseguir, la disfrutaría mientras pudiera. Y entonces Sidious, por algún motivo, decidió intervenir. «No temas lo que sientes, Anakin. ¡Utilízalo!», ladró con la voz de Palpatine. «Llama a tu furia, concéntrala, y él no podrá hacer nada contra ti. La rabia es tu arma. Atácalo ya. ¡Ataca! ¡Mátalo!». «¿Matarme?», pensó Dooku, desconcertado. Skywalker y él se detuvieron por un único instante final, con las hojas enzarzadas, mirándose el uno al otro a través de una siseante cruz de escarlata contra azul. Y en ese instante, Dooku se preguntó con desconcertado asombro si Sidious no habría perdido repentinamente la cabeza. ¿Es que no ha comprendido el consejo que acababa de darle? ¿En qué bando estaba? Y, a través de la cruz de espadas, vio en los ojos de Skywalker la promesa del infierno, y sintió el enfermizo presentimiento de que ya conocía la respuesta a esa pregunta. La traición es el camino de los Sith.